Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión nos acompaña Sofía Macías, quien es la creadora de Pequeño Cerdo Capitalista. Hola Sofía, ¿cómo estás? Cuéntanos. Álvaro, ya tenía muchas ganas de volver a platicar, de poder platicar con ustedes, de hablar del tema de inversiones y pues gracias. Nada, seguro va a ser una plática bastante divertida por lo que he visto y cómo has escrito, cómo das las entrevistas. Creo que vamos a hablar muchísimo y si nos dan cuerda que nos pueden dar bastantes horas, pero no se crean, va a ser mucho más directo y concreto. Muy bien, haremos lo posible por no extendernos, aunque ya de entrada, ahora sí que detrás de cámaras ya nos iban a echar un cafecito o una Exactamente. bebida espirituosa, algo Sí, por aquí la producción ya nos estaba presionando. Oye, Sofía, platícame un poquito. Eres periodista, ¿no? Estudiaste periodismo, pero ¿desde niña querías ser periodista? ¿O qué onda? No, yo ¿Cómo, de cómo niña quería creciste? ser rica millonaria. Ah, yo también. Yo Eso, también, eso- sí. eso dice mi mamá Conforme que fue hacía. pasando el tiempo, me nació todavía más esa vocación, pero no se me ha dado. No, pero mi mamá decía justo eso, o sea, que cuando me preguntaban a mí, muy, muy chiquitita, como de 4 años, así que qué quería ser de grande, yo decía que rica millonaria. Originalmente, bueno, después de eso más bien decía que mi plan para ser rica Ujú. millonaria, no sé si era muy bueno o no, pero era que iba a ser maestra Ok, y bailarina. ok. Afortunadamente la idea era que el bailarín en la mañana y maestra en la noche para que no hubiera como dudas de, Sí, de porque los no se cambiara, horarios. si invirtiera Exacto. el orden. Pero ese era más o menos mi plan. Y bueno, lo de bailarina lo dejé muy chiquita. Me gustó el ballet muchos años y todo, pero Ok, la verdad no fui disciplinada con eso. Pero creo que lo de maestra sí fue algo que continué. De ok, hecho, yo fui maestra de inglés cuando estaba saliendo de la prepa para niños de primaria. ok, Fue mi primera chamba para poder ahorrar para un mochilazo que quería hacer. ok. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que ese tema siempre me ha seguido. Y aunque en la parte de cuando hice una carrera que era 100% periodismo, yo empecé primero trabajando en una revista chiquitita de seguros que se llamaba El Asegurador. Órale. ¿Y cómo llegaste al asegurador? O sea, Pues pusieron una vacante en mi escuela de periodismo ok, y a mí, gracias a una maestra que tuve de teoría económica que se llama Rosario Avilés, ok. me fascinaba ese tema. Y dije, bueno, pues en vez de hacer prácticas en los periódicos, esto tiene un Me horario late. más sensato, los temas suenan padres y pues vamos a ver qué tal. Ahí empecé, me mandaron a cubrir temas que tenían que ver con el bono demográfico Ok. y Ahorita de, platicamos de eso. Yo creo que mucha gente no va a tener idea de lo que significa el bono pues demográfico. básicamente yo llegué a una conferencia del Consejo Nacional de Población y en resumen era una película de Viernes 13, pero más terrorífica aún. O sea, era de aquí al 2000, la buena noticia es que de aquí al 2035, esto era 2006, vamos a tener como país la población económicamente activa más grande de la historia y podemos crecer y va a ser un Claro, gran motor, pero esa maravillosa ventana de crecimiento se va a empezar a cerrar y para el 2050 vamos a ser un país que tenga el doble de viejos, vamos a empezar a envejecer como población. claro. Entonces yo empecé a echar cuentas y dije, 2050 en la torre, o sea, Sí, yo, está a la vuelta de la esquina, ¿sí, y no? además, ¿qué edad iba a tener yo? Pues justamente la edad de retiro, ¿no? Claro, Entonces claro, claro, dije, claro. si yo veía como a todos mis cuates con este tema de, pues, mucho tarjetazo, mucho cero ahorrar, ¿qué es eso del Afore? Inversiones, no, hombre, eso es de otro planeta o, ay, eso es para los Yo nunca voy a millonarios. ser viejito. Yo siempre voy a estar produciendo lana, ¿no? Exacto. Siempre voy a ser exitoso, guapo. Oh, Y bueno, éramos periodistas, entonces peor, ni nos claro, importaba el dinero, ¿no? O sea, éramos así claro, como, sí, claro, como claro. que era como un poquito complicado el tema ahí. Entonces, mi pensamiento fue, para el 2050 no solamente vamos a ser un país de viejos, sino de viejos y de pobres. Ok, Entonces, a partir de ahí yo tenía 20 y poquitos y andaba, parecía yo así como evangelizadora, pero de sí, sí, los sí. temas de finanzas. A todo el mundo le preguntaba si tenía Afore, a todo el mundo le decía que ahorrara. Y pues llegó un momento en el que ya mis amigos, o sea, como que me veían venir y Corrían, decían, ya me va a venir exacto. a adoctrinar, yo Sí, me sí, quiero ir a sí, sí, gastar y sí. yo me quiero ir de viaje, pero Sí, no me pues. digan de sacrificios como para ver si llego a tener No, eso. o de estos temas que suenan tan aburridos y tan del futuro. Y de pronto, en este camino extraño, yo hice un reportaje, Ujú. estaba colaborando para la revista Expansión, Ok, ya me había cambiado el economista, ya me ok, había dado cuenta, ya me habían dejado muchos reportajes sobre inversiones, me había dado cuenta lo importante que es que no solamente tú estés haciendo el esfuerzo de ahorrar, sino que también el dinero haga su propio esfuercito claro. y lo pongas a trabajar para llegar más rápido a tus metas. Entonces, total, para hacerte el cuento un poco menos largo, eh, empecé a hacer este reportaje para Expansión donde
donde era sobre blogs. Ok. Había muchos casos de gente que abría blogs, pero esto era ¿Este qué año 2007. era? 2007, ok. 2007, blogs que les habían dado o chamba o los usaban para promover sus negocios. Exacto. Todo esto pre-Twitter, Todo, pre-Instagram, sí. pre-todo, ¿no? Para los que nos oyen, los chavitos ahorita, la tirada empezó con el tema de los blogs, Sí. ¿no? Que eran, o sea, de páginas de internet en donde hablabas de ciertos temas y la gente que se interesaba en ellos podía acceder y transitar, etcétera, ¿no? Lo que hoy es Medium, que es el ejemplo más claro. Ok. Antes, pues Blogspot, que era la plataforma de Google, era como uno de los lugares para hacerlo. Había gente muy pro que empezaba a hacer en WordPress, pero eso ya requería muchos Claro. skills. Pero bueno, la mayoría al principio eran bitácoras personales. Ok. De hecho, el de Tamara de Anda, el de Plaqueta, era un blog personal donde ella contaba sus chocoaventuras Y de la repente universidad. lo abrió y... No, y siempre todas sus chambas, nunca había tenido que entregar un currículum porque todas las agencias de publicidad la contrataban por lo divertida que era. Total. Ok. Para no hacerte el cuento largo, después de hacer haciendo este reportaje justo hablando con Tamara, al final de la entrevista otra vez me entró el chamuco financiero y le pregunté, oye Tamara, pero tú ahorras, tienes Afore. La otra empezó a hablar de la salida de emergencia, sí, tenía claro. mi edad. Y dije, claro, es que nadie de mi edad está leyendo estos medios, ¿no? O sea, está leyendo medios económicos donde yo trabajo. Entonces, sí. Pues voy a abrir un blog. Y ahí fue donde justamente surgió toda esta idea. Pero digamos que la única gran ventaja que yo tenía respecto a las demás personas, yo no era economista, no era administradora, no había estudiado finanzas. Después hice una maestría en administración de negocios. Sí. Pero en ese momento nada. Es que yo tenía chance de preguntarle a las personas mis dudas, a los que eran pues, los verdaderos especialistas. Sí, ¿no? jalabas como el hilito y seguías profundizando y entrabas. Y además, como cuando eres periodista, pues te pagan por aprender cosas, por no saber nada y por irlas a investigar. Claro, está padrísimo. Entonces, pues la verdad es que para mí ahí fue donde me empezó a interesar todo el tema del dinero, del ahorro, de las inversiones. Oye, y cuéntame, o sea, hace 15 años entonces creas el blog. Déjame entrar como un poquito a este tema. Pequeño Cerdo Capitalista, así se llama el blog, para que lo escuchen, ¿no? Para que lo vean más bien y para que lo lean, ¿no? Aparte de los libros, etcétera, que ya entraremos en ese detalle. ¿Ese título qué onda? Pues era Pequeño Cerdo, o sea, a ver, cuéntame. Mi mamá a la fecha dice que cuando dije que le iba a poner así al blog, dijo, ay, pero ¿por qué ese nombre tan feo? Pero era una especie como que de insulto o de burla. O sea, yo tengo una de mis mejores amigas, Alejandra Insunza, que es periodista, súper pro y justo venía en la escuela de periodismo. Era un año más chiquita que yo y un día yo siempre le decía que tenía que ahorrar o hablaba de estos temas. Y un día que yo creo que ya la traía frita en una azotea de una fiesta y estábamos platicando de eso. Me dice, bueno, pero ¿tú qué haces con tu dinero? Porque mucho que yo ahorre y que ahorita vivo con mis papás, pero que al rato qué voy a hacer, pero ¿tú qué haces con tu dinero? Yo tenía pues por ahí unos 22 añitos o algo así. Le dije, bueno, yo mi dinero, tengo un pequeño fondo de inversión y hay una parte que está en la bolsa. Bueno, o sea, me dijo, eres una pequeña capitalista, pero así como eso no existe, ¿no? Sí, o sea, claro. como es una persona así. Y yo en mis santos creo que lo que me quería decir es que era una cerda capitalista, pero pues eso está más gacho, ¿no? Entonces, sí, ya. Y pues ahí como que me surgió esta idea de el problema que tenemos con el dinero es que pensamos que es para grandes cerdos capitalistas, que solo si eres casi una o un super gandalla que anda 100%. viendo que se lleva, pues... Pero no necesitas ser así, lo que necesitas es un poquito de inteligencia para que no te agarren de tu puerquito. Yo Entonces, cuando empiezan a hablar del capitalismo, como que pienso que mucha gente cree que es como el señor del Monopoly, ¿no? El viejito con el bigote, el sombrero que sale y esa con es la cara amable, o sea, el lobo de Wall Street, ¿no? Todos pensamos en Jason sí, Belfort. ¿no? Cuando el capitalismo es mucho más que New York, que tiene una parte muy positiva, ¿no? Y más allá de eso, pues vivimos en este sistema. De acuerdo, sí. Entonces, podemos pensar que hay formas de hacerlo mucho más justo, que es muy desigual, que todo eso es verdad, que la riqueza en México está pésimamente mal repartida, pero ¿en qué ayuda mejor, claro, que nosotros no sepamos de dinero a que eso sea mejor? Y planear una vida financiera saludable, ¿no? Claro. Nosotros aquí hemos platicado mucho de esa necesidad de siempre pensar en el futuro. O sea, otra vez, no se trata de sacrificar todo y de, ¿no?, de volverte un hermano de la caridad, ya sabes, que se trata, yo creo que de equilibrar
el tema de tu dinero, el cómo haces uso de él de manera responsable, cómo aprovechas herramientas que te da el sistema para, pues, para que te beneficie, como tú dices. Pero sí, o sea, me Es que parece... al final lo que acabas de decir es clave, porque todo el mundo le dices finanzas personales, es de codos, ¿no? Es de tacaños Claro, miserables, no gastes en nada, deja de tomar para siempre el cafecito que te encanta. A ver, no, o sea, si eres una persona que si no te tomas tu café eres impresentable en las mañanas, tómatelo, por favor, busca otra claro. cosa en que ahorrar, ¿no? O Pues sea, no se trata nada más de sacrificar o sacrificar. y además la otra es unas finanzas, o sea, están tan mal las finanzas de alguien que no quiere gastar ni un solo centavo como el que se gasta todo y no tiene ni para las Exactamente. emergencias, ni para sus Sí, que metas, ni para vive. el retiro. Sí. Este equilibrio es de poder dar gustitos en el mundo presente o en el momento presente sin hipotecar tu futuro, tu bienestar, tus metas Me más encanta cómo lo dices, importantes. hipotecar, o sea, grabar ahí tu futuro está fuerte. Sí, de hecho, ahí estaba leyendo un libro que me encanta de Benjamin Hardy que se llama Be Your Future Self Ok, Now. Y hay retoma una anécdota de Jerry Seinfeld en la que en un stand-up él dice que el hombre de la noche siempre se anda fregando al de la mañana, ¿no? Al morning ujú. guy. Sí, 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 Porque sí. dice, claro, el de la noche es así como que, pues me sigo desvelando, me divierto, no sé qué, hasta ya el morning guy, pues ya el de la mañana ya Ya pagará las verá, sí, consecuencias, ¿no? exactamente, sí, 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 es la Y, cruda ya. Pues mira, me la pasé bien, ahora tengo que pagar ahí por todo lo que viví, ¿no? Y eso es lo que nos pasa mucho, que nos cuesta esta parte, de hecho, en toda la parte de comportamiento financiero, Ujú, ujú. ya se describe como un síndrome y se llama descuento hiperbólico, ¿no? Ok, Es que en cristiano sería lo bailado nadie me lo quita, ok, que es que valoramos mucho más el presente que el futuro, porque el presente estás aquí y el futuro pues es algo que viene. Pero no necesariamente tienen que estar peleados. sin duda, totalmente de acuerdo. Hay todo un tema en toda esta teoría de behavioral economics, y etcétera, de, oye, ¿cómo combates el atractivo o la satisfacción que te da el consumo sin sacrificar el futuro? Que eso está bien cañón porque a nivel cerebral, alguna vez estaba platicando con el doctor Eduardo Calixto Ok. o sea, cerebralmente sí te pasa algo cuando consumes. Claro, Te es da un increíble. de dopamina, Por supuesto. pero la bronca es que solo te dura 48 horas. Entonces haces una compra compulsiva, estás feliz, fascinado durante 48 horas, Lo hice, sí. se te cae la dopamina y otra vez es un ciclo de ¿y ahora dónde busco Sí, este ese levantón, boost, ¿no? claro. Entonces, creo que ahí, y a mí ese tema me siento que se relaciona mucho con el de las inversiones, porque ayer estaba platicando justo con una amiga Ujú. y estábamos hablando más de invertir en su negocio, no necesariamente una inversión financiera, pero Sí, es el sí, sí, sí. mismo De principio. acuerdo. Me decía ya, no, es que yo le decía, bueno, contrata a una persona por tal cantidad al mes para que te ayude y entonces puedas crecer y hagas tal cosa. Ay, no, pero es que eso es mucho al mes y no sé si lo voy a poder pagar. Le dije, a ver, vamos a multiplicar esta cantidad por 3. Ujú, ujú. ¿En cuántos viajes te lo has gastado? No, pues ni en medio viaje. Oye, Sí, ¿te lo has claro. gastado alguna vez en una compra de absurda así de Sí, una un desplante ahí, telesota, sí, claro. una bolsota o algo? No, pues sí. Entonces, ¿por qué dinero que no regresa? ¿Te Claro. parece, eres tan guanguita para gastarlo? Y dinero que te va a producir más, eres tan codita para utilizarlo, Claro, ¿no? claro, claro, Y claro. eso nos pasa a todos. Cuando estamos hablando de inversiones, sobre todo cuando nunca has invertido, de pronto es así como que, uy, no, invertir 1,000 pesos, ay, no, 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 que es con lo que ya puedes abrir Sí, prácticamente claro. cualquier O con inversión menos, o ¿eh? con menos. Sí, claro. Pero bueno, digamos, o ponle tú que 3,000 para que ya te alcance para un buen ETF, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, Ándale. Sí, digamos, sí, 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 pero sí. 3,000 pesos dices, uy, no, 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 yo cómo voy a invertir eso y qué tal que lo pierdo y qué tal que quiebre y qué tal que es lo peor y aparte en una institución regulada para colmo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Oye, ¿y cuánto te gastaste el último fin de semana? Pues como que, ¿no? Ahí no te dolió, ¿verdad? ¿O cuánto te gastaste Es que no nos gusta, es que en otra vez compras online el último mes? no nos gusta vernos vulnerables, necesitados. O sea, yo sigo pensando que la pandemia trajo, la verdad es que muchas cosas malas, pero yo creo que también trajo cosas buenas. Y yo creo que parte de las cosas buenas que trajo es, hoy no somos invencibles, ¿eh? O sea, estás más cerca de lo que crees de estar en un estado de vulnerabilidad en donde necesitas defenderte. ¿Y cómo Claro. te defiendes? O sea, igual que te defiendes haciendo ejercicio, comiendo sano, si no integras las finanzas dentro de esa ecuación de defensa, estás fregado. Y creo que Sí. hay que pues de alguna manera, ¿cómo te diré?
permanecer con ese concepto en el tiempo, ¿no? No volver otra vez en el stream de soy invencible, inmortal, gastemos hoy y me vale el gorro el futuro, ¿no? Sí, creo que ahí justo el efecto de la pandemia fue doble. Ujú, Porque por un ujú. lado, las personas en el momento se volvieron mucho más conscientes Sí, de si necesito un fondo de emergencias, si necesito considerar tener seguros de gastos médicos. Creció la venta de seguros de gastos claro. médicos. Hay muchos incluso que se dieron cuenta de lo importante que era diversificar sus inversiones, los que ya tenían, ¿no? Ujú, Para que ujú. no fuera una gran bronca. Pero también el hecho de que llevemos tanto tiempo con eventos tan seguidos, pandemia, o la subida de la inflación, la guerra en Ucrania, etcétera. Ahorita hay una tendencia muy interesante que se llama la permacrisis, que es Ok. sentimos que estamos permanentemente en crisis. Entonces, eso que hace que seamos más cuidadosos con ciertas cosas, Ujú. pero que a largo plazo las metas, los ahorros, las inversiones, todo, nos cueste más trabajo porque estamos demasiado inmersos en el tema de la incertidumbre. 100%. Pero justo como decías, la ironía es que la mejor manera de que te pegue menos la incertidumbre es hacer preparación financiera, es tener Correcto. ciertos hábitos. Muchas cosas que vemos, pues bueno, hay gente que nunca se había animado a invertir y pues el único lado positivo de la inflación es que tenemos unas tasas altísimas, Exactamente. ¿no? A mí me Ahorita. encanta ahorita explicar mucho el tema de las alzas de tasas y lo que está tratando de hacer los bancos centrales en frenar la economía, porque puede ser contraintuitivo decir, oye, pero ¿cómo un banco central está tratando de detener la economía? Sí, señor, porque si no, no, el efecto que vamos a sufrir es al rato no vas a poder pagar nada, ¿no? Y entonces, qué maravilla, digo, estoy evaluando lo que voy a decir, porque no, quiero decir, qué maravilla que tienes tasas de interés tan altas para efectos de que te beneficies de inversiones muy seguras con unos retornos que no consigues pues, tan fácil, ¿no? Entonces, oye, aprovéchalo. Sí, y al mismo tiempo también las personas que dicen, bueno, como están muy altas las tasas de interés de deuda, pues entonces ya mejor solo me meto a CETES o solo me quedo en Correcto. Y estas entonces la cosas. diversificación, y cuando llegue el regreso de los equities, ¿no? Van a decir, ay, se me fue, No ¿no? tenía yo un Y peso entonces ahí. empieza el ciclo que tú dices, oye, no, pues es que ya entré muy tarde o ya no me conviene entrar, entonces me espero a la siguiente. O sea, y ese es otro tema importantísimo. Nunca está de invertir, ¿no? Siempre el momento es hoy. Sí. ¿Quién sabe El qué? mejor momento fue hace 10 años y el Siempre. segundo mejor es hoy, ¿no? Siempre, El siempre, típico. siempre. Oye, nada más, no quisiera perder, o sea, este flow de la conversación para que me platiques algo que tú tienes como muy, muy repasado y muy presente, que es el estancamiento financiero, ¿no? ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿no está ligado con lo que nos estás platicando ahorita? ¿O Está muy tiene...? Ok. ligado. En general, el estancamiento financiero puede o no ocurrir en un periodo, como digamos, de dificultades económicas, porque Ujú. es este momento en el que quizás has hecho algunos ajustes con tu dinero o no, Ok. depende, pero no avanzas con tus metas, no estás creciendo realmente mucho patrimonialmente. Quizás tus ingresos o tus ahorros son exactamente los mismos que hace varios años, Ujú, ¿no? Que no estás ujú. haciendo nada por mejorar tu situación financiera Ok. y en muchos casos que ni siquiera sabes hacia dónde te tienes que mover. Ok. O sea, a lo mejor sí estoy ahorrando, pero no sé ni para qué, ¿no? No tengo Ok. metas. O tengo metas, pero no las estoy metiendo en mi presupuesto, entonces realmente no les estoy dedicando recursos y no estoy avanzando. O tengo ahorros, pero no los estoy poniendo a trabajar y como no los estoy Mm. invirtiendo, no O estoy sea, es como creciendo. en modo zombie. O sea, Pues en estás... modo inercia, ¿no? Ok, sí, Ahí sí, sí. estoy. Estás nadando de muertito. Estoy nadando de muertito. En el contexto de la crisis, algo muy interesante del estancamiento financiero, una de las señales que vemos mucho en Pequeño Cerdo Capitalista, es que no hayas aprendido nada de Ujú. cómo sacarle a las crisis un lado positivo, Ok. o sea, verlo de la famosa idea que tenemos de en las crisis siempre hay oportunidades y tú dices, pues, ¿cuáles oportunidades? Porque yo no las encuentro. Sí, 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 Pues sí. básicamente estás estancado financieramente. Entonces, en este escenario justo del tema de la permacrisis, pues también se han presentado muchas oportunidades. Si nos vamos desde 2020, pues has tenido unas bajadas de mercados y luego unas subidas Sí, de claro. mercados que podrías haber aprovechado. Hay nichos que se abrieron en el tema de negocios. Incluso mucha gente lo que me dice es que hasta puedo hacer mucho más en mis actividades porque antes
a fuerza tenía que ir a ver a los clientes o tenía que tener citas presenciales y perdía muchísimo tiempo. Ahora se ha abierto a que muchas veces ya no se espera que todo tenga que ser presencial. De acuerdo. Y eso te da unas oportunidades en negocios, en carrera, Todo, todo. se te abrió el camino 100%, ¿no? Entonces, justo empezar a ver todo esto, empezar a decir, ok, bueno, sí vino una crisis y se cayeron los mercados, pero entonces ahí me están mostrando una oportunidad para que si voy a largo plazo pueda invertir. Claro. Ese tipo de pensamiento es muy importante para salir del estancamiento financiero. Y creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en esa situación. O sea, ahorita te acabo de escribir una de las muchas claves, ¿no? Que es esta parte de no sentir que no aprendiste nada de las crisis. Hay muchas personas, otra clave que también suele suceder es que están en duelo, ¿no? Claro. Perdí esto económicamente y como que solo piensan en lo que perdieron, pero no en lo que pueden hacer hacia adelante. Vicioso, tienes que convertirlo en el virtuoso. Y justo como empezamos a detectar eso, a partir de la pandemia, empezamos a hacer cada cierto tiempo pues es un entrenamiento para salir del estancamiento financiero de 4 clases. Okay. Es gratuito y justo el que viene es en marzo. Okay. Entonces, si están escuchando este podcast y se identificaron con la de, uy, yo soy el que no sabe qué debe hacer con su dinero, o yo soy la que no está invirtiendo porque le da pánico, o yo soy la que no ha encontrado las oportunidades, entonces chequen ahí las redes de Pequeño Cerdo Capitalista, porque justo creo que parte de por qué no avanzamos económicamente es que no es algo que volteemos a ver más que cuando tenemos un problema grande. Y no necesariamente te tienes que esperar a la emergencia, a que ya tienes la deudota, claro, a que tuviste algún tipo de pérdida económica para realmente enfocarte en tus finanzas, ¿no? Y para crecer con tus finanzas. No, buenísimo. Y pues, sí, inscríbanse en el curso. Yo creo que hay mucha gente que estamos estancados de alguna manera u otra, ¿no? Oye, yo cuando... Y, by the way, muchísimas gracias por el libro. Cómprenlo. Está a todo dar. Parte de lo que veo que has podido hacer es pues, traer a términos muy, muy entendibles muchos conceptos que mucha gente cree que son complejos o, como tú dices, para los pequeños cerdos capitalistas, ¿no? Pero en realidad es que son para todos. ¿Qué lecciones aprendidas tienes que nos puedas dejar? O sea, para la persona que está allá afuera y no ha tomado ese primer paso, ¿no? Para ahorrar y para empezar a darle ese hábito a su vida. O sea, ¿qué le dirías? ¿No? ¿Qué referencias le darías como para ayudarlo? Y platícame un poquito también de cómo lo lograste plasmar acá, como te digo, en términos bien sencillos. Pues yo, la verdad es que empecé a interesarme en el tema de las inversiones porque justamente en este periodo en el que estaba dando clases de inglés para ahorrar para un viaje, ahorré durante 2 años para irme a un mochilazo con mis amigas, al final nos fuimos, estuvo padrísimo, pero cuando regresé y empecé a trabajar en El Economista y a hacer reportajes de inversiones, me di cuenta que solamente invirtiendo el dinero en CETES, ni siquiera CETES son digamos, tú le estás prestando dinero al gobierno en periodos pues, muy cortos, pueden ser desde 28 días, y a cambio pues, te dan una tasa de interés. Así como cuando el banco te presta a ti, pues bueno, tú estás haciendo como que... Exacto, aquí me van a dar lana. Te van a pagar los intereses por tú poner tu lana ahí. Y por un tema, aparte, muy seguro, o sea, ¿no? O sea, no es que estés poniendo tu dinero en una mesa de blackjack o de ruleta, creo que no. A la gente cuando escucha gobierno dice, no, en la torre yo no le presto al gobierno. Pero ahí el tema es, ¿por qué decimos que es una inversión de bajo riesgo? Pues porque es mucho más fácil que la taquería de la esquina o que una empresa, incluso hasta que un banco pequeño llegue a quebrar, que un país completo. Claro. ¿No? Entonces, al final, pues por eso es por lo que es la inversión más segura en cada uno de los países, la que emite el gobierno. Pero bueno, el caso es que yo invirtiendo en CETES me hubiera ido con 300 euros más. Ok. Que cuando estás de mochilazo... 300 euros es muchísimo. Es o dormir en un hostal de 2 estrellas o en uno de 2 cucarachas. Entonces, realmente... Exactamente. Es una gran cambio. Sí hay diferencia, exacto. Comer puro McMugres o algún día comer algo un poquito más sano. Entonces, la verdad es que ya regresando, sí me di cuenta que cuando tú tienes metas y quieres avanzar más rápido, que te cuesten menos trabajo, necesitas aprender aunque sea lo básico de inversiones. Y ahora sí que en inversiones siento que aplican mucho los dichos, ¿no? Mi abuelo era súper de dichos. ¿Ah, sí? Y decía, el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla, ¿no? O sea, porque el jocoque pues, es un lácteo frío, ¿no? Sí, claro. Entonces,
hay que empezar por cosas medianamente sencillas. Ahorita, para los que quieran empezar por cosas sencillas, como hablábamos, pues todo el tema de deuda te está pagando muy bien porque las tasas están altas. Correcto. Y ya una vez que empiezas ahí, a mí lo que me pasó es que justo, pues yo como, según yo, reportaba inversiones y sabía Sí, eras mucho la y gran tal. conocedora, claro. Cuando abrí mi primer portafolio en la torre, o sea, yo sí, 50% en Ándale. bolsa. Digo, estaba bien chavilla, o sea, Sí, tenía, sí. pues, no sé, 22 años, 23 años o menos. 50% en bolsa y 50% en deuda, ¿no? Y aparte, nada más, bolsa nada más era mexicana, ¿no? Claro. Total, que al mes de que abro mi inversión, quién sabe qué crisis en China, Y órale. ¡pum! Así, se cayó el índice de precios y cotizaciones a la mitad. La lágrima. Sí, Pero deja tú la lágrima, yo corría en círculos y dame mi dinero, sí, ¿no? claro. Y eso es lo que cada inversionista principiante tarugo hace. Saqué todo el dinero en el peor momento. Y luego a la semana, pues obviamente por mi chamba tenía que seguir revisando cómo iban las cosas, pues ya había rebotado. Por supuesto. Entonces, si me hubiera esperado, dije, bueno, pues voy a volver a entrar. Y ya me quedé ahí. Y al final, incluso con todo el tema, porque el blog del Pequeño Cerdo Capitalista empezó en febrero de 2008. Ok. La crisis financiera pues explotó con todo el tema de Lehman y demás en el verano de 2008. Incluso con todo eso, yo había podido en el Inter haber tenido utilidades para irme de viaje. Claro. Después, cuando se cayó de 32,000 unidades que estaban en ese momento a 19,000 la bolsa en México, pues que es casi la mitad, ¿no? Ahí volví a invertir y fueron de las inversiones que pues más me han dado, ¿no? Porque al final ha seguido creciendo. Entonces, yo lo que le digo a la gente es no hagan la tarugada que yo hice de si es tu primera inversión, métete a lo más de riesgo. Eso aplica también para la gente que quiere que su primera inversión sea en criptomonedas. Claro, lo mismito, opino igualito. No optas para opino cardíacos. Igualito que tú. O sea, si quieres ir diversificando, está perfecto. O sea, empieza con algo que tú sientas que es, o sea, que sea de más bajo riesgo y le puedes ir dando un pasito de 10% de la lana que tienes para ir diversificando y que puedas meterle cosas de más riesgo que en el largo plazo te puedan dar más. Incluso si le quieres meter criptomonedas, ya después de que tienes como tu base sólida, pues métele un poquito por si quieres aprender del activo. Totalmente. La verdad es que algo que no nos gusta es que para las inversiones siempre vas a tener novatadas. Entonces, mejor tener novatadas cuando estás joven, cuando vas empezando, cuando tienes menos capital. Claro que cuando tienes más en riesgo. Siempre, cuando sin estás duda. a nada del retiro y es la primera vez que inviertes y sí perder el 50% de tu patrimonio, pues sí puede ser un tragedión, ¿no? Sí está súper heavy. No, y lo que comentas súper importante, y otra vez volviendo al tema de tu libro, o sea, creo que algo que yo recomiendo mucho es estudiar o leer. O sea, creo que estás a nada. O sea, creo que el tema del acceso a la información, etcétera, con lo que hubiéramos hecho eso, si nosotros chicos hubiéramos tenido esa apertura, ¿no? Creo que hoy estás a un clic de averiguar y de entender y de investigar. O sea, yo creo que esa, la importancia de estudiar. Segundo, yo creo que la importancia también de saber acercarte. Yo creo que a la gente que de repente dice, oye, pues él sabe, le voy a preguntar un poquito, tomar decisiones conscientes, no creer, yo creo que muchas cosas que parecen demasiado buenas para ser 100%. verdad. O sea, a mí me ha tocado mucho toparme con gente diciendo, me fue increíble con Bitcoin y no sé qué rollo tal. Yo en esos casos siempre les digo, pues así, híjole, es como la gente, bueno, yo soy muy grinch en muchas cosas, como la gente que pone en Facebook y todos lados, que adora a su pareja y la quiere y corazones. Yo digo, esas son las que primero truenan, o sea, pero sí, o sea. Hashtag couple goals. Sí, exacto, sí, yo soy muy grinch, pero bueno. El caso es, creo que tenemos todas las herramientas necesarias, incluyendo tu libro, para efectos de tomar decisiones más conscientes y por otro lado, con más fundamento a la que pudimos tomar hace tiempo. Sí, o sea, ¿no? información hay mucha. Ahorita el reto es un poco distinto, es filtrarla. Exactamente. O sea, de hecho, parte de la idea de por qué surgió el libro de Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones, que es el segundo, es porque creo que había en el espectro dos cosas. Ajá. Había el libro súper técnico de inversiones, más complicado, el que lleva la gente que sí estudia finanzas, que ves o sea, que empiezas a calcular los annuities y cosas así. Y había el libro de Hágase millonario en un día y medio, ¿no? Claro. Pero no había nada que para un mortal que no estuviera estudiando finanzas lo pudiera entender. Entonces, básicamente, esa es parte de la idea del libro, que te explica cosas tan básicas como por qué tienes que empezar
por definir tus metas para hacer la mejor estrategia de inversión. Exacto. Y no al revés, no a ver qué me da más. Pues qué me da más depende para tu meta, pero no en general, porque si no, pues eso claro. además no es una pregunta que puedas contestar, no hay algo que siempre dé más, ¿no? Y creo que ese es un tema que así como te tardaste, no sé, desde la primaria hasta el grado de estudios que tengas en tener la preparación que tienes para hacer tu chamba, no es que vayas a estudiar los mismos años de inversiones, pero sí vale la pena que te metas a leer, que te metas a curiosear. Y sí hay fuentes muy accesibles como Pequeño Cerdo Capitalista, hay blogs, hay canales de YouTube, hay podcasts como este podcast. Escuchen este podcast. Que están, que poco a poco te vas a ir familiarizando también con los términos, ¿no? Entonces, hay que empezar por definir las metas, después por tratar de entender el lenguaje. Claro. Porque pues es como si te vas a vivir a otro país, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues hacer pasos pequeños. O sea, no se queden ahí en la parálisis por análisis de, hay tantos instrumentos que no sé. Pues empiecen por lo más sencillito. Deuda. No le tengan miedo, exacto. Y por otro lado hay instrumentos más fácil, o sea, de entender, etcétera. Hay, como digo, puntos de entrada que creo que hay que hacer. Y si no lo han hecho, ya van tarde. Oye, Sofía, estamos llegando como al final del podcast. ¿Con qué quieres dejar a la audiencia pensando? O sea, ¿qué les quieres decir que no les pudiste decir en lo que va del podcast, pero no quieres dejarlo sin eso? Yo creo que algo que nos hace pelearnos mucho con el tema de las finanzas es que creemos que justamente que nos tenemos que hacer chiquitos, restringir. Pero cuando usas de una forma adecuada el ahorro, las inversiones, etcétera, ya no tienes que ajustar tus sueños a tus posibilidades, sino al revés. Empiezas a crecer tus posibilidades para que lleguen a construir lo que tú quieras. Entonces, en México siento que nos faltan dos cosas. Nos falta entender eso y también de pronto nos falta plantearnos más metas, ser más ambiciosas, ser más ambiciosos con el tema de qué quieres e incluso pasar por este proceso de autoconocimiento, de qué es lo que es realmente importante para mí, ¿no? Entonces, si tú empiezas a aclarar esos puntos, todo lo demás que puede ser más técnico va a ser más fácil de acomodar. Entonces, concéntrense muchísimo en sus metas y en pensar que obviamente hay una parte en la que, pues, sobre todo al principio, pues sí hay que ser frugales, hay que acomodarnos, sobre todo si tenemos un gran relajito financiero, pero que digamos, después esto te va a permitir tener mucho más margen y hay que animarse por cosas más grandes. No, y al final salgan de ese estancamiento. Exactamente. O sea, hay muchas herramientas que pueden utilizar. Y Sofía, te lo agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Nos encantó tenerte. Ojalá y haya mucho más oportunidades para poder platicar, porque creo que podríamos echarnos muchas horas de Una por capítulo y son 9. Sí, me encanta. Y me encanta lo que dice aquí, porque dice para hippies, yuppies y bohemios. Entonces, ellos no están exceptuados de leer esto, es para todos. Mil gracias, Sofía.